Guía para la presentación del esquema básico. El esquema básico constituye la primera aproximación a una solución específica de diseño arquitectónico con el componente urbano y define y reúne las características principales del proyecto de manera muy general. El esquema básico se desarrolla por lo general sobre la interpretación de los contenidos, restricciones y requerimientos formulados en la base de prediseño, particularmente las que hacen relación con las documentaciones de cartografía, normas y programa. La solución básica de diseños pues está expresada en dibujos esquemáticos de localización, plantas, elevaciones, volúmenes, memoria descriptiva, cuadros preliminares de áreas y alguna documentación, digamos, tridimensional complementaria. Dentro del desarrollo del esquema básico se debe incluir una información precisa como los ítems relacionados a continuación. La localización es importante, definir el país, la región, la ciudad. En aspectos climáticos, la altitud, la temperatura, las condiciones geográficas, vientos, que se considerarían como las determinantes climáticas. Y se deben incluir pues elementos del análisis urbano, por ejemplo, como llenos y vacíos del contexto, los usos permitidos, estructura vial, accesibilidad, elementos del paisaje si los tiene, estructura ecológica ambiental, espacio público, movilidad, normativa, PEM en caso de que existiera el Plan Especial de Manejo y Protección de alguna de las zonas, que está, digamos, incluido dentro del campo de la normativa, y la relación, si hay relación con alguna ruta turística. En este caso, entonces, pues es importante entender las condiciones urbanas en donde se va a implantar el proyecto. También se deben tener en cuenta aspectos históricos, estéticos, simbólicos, sobre hechos históricos, tradición, materialidades, vocación del lugar, significado de algunos lugares, personajes, manifestaciones culturales de carácter tangible o intangible dentro de las áreas que ya hemos realizado previamente. Esos aspectos históricos sin duda se van a consolidar como parte fundamental del planteamiento arquitectónico o urbano. Una vez se tienen en cuenta los aspectos del lugar, de las condiciones climáticas, del análisis urbano y de los aspectos históricos, estéticos o simbólicos del patrimonio cultural, se debe dar paso a un análisis, reflexión y al desarrollo de unas primeras decisiones frente al lote seleccionado, y esas decisiones están encaminadas en definir una volumetría, un programa, una zonificación de acuerdo a los usos establecidos en el programa, esquemas de implantación, que tiene que ver la implantación principalmente con la forma como se relaciona ese primer piso, por ejemplo, con el espacio urbano inmediato, y la forma como obviamente se implanta el volumen en el contexto urbano, de acuerdo a las determinantes, a las condicionantes, a los aspectos normativos y de análisis urbano, y algunas primeras estrategias bioclimáticas. El desarrollo de los distintos aspectos que componen la escala urbana deben acompañarse de ejercicios gráficos de análisis, es decir, como los que estamos presentando en este momento, análisis frente al tema de accesibilidad, asoleación, índices de ocupación, o de alguna manera la proporción de ocupación del elemento construido sobre el área determinada, las relaciones entre los elementos naturales que hay, es decir, en unos sencillos esquemas se puede entender las relaciones de los elementos en la escala urbana y su incidencia en el proyecto. Es importante tener en cuenta el material base para el desarrollo de los esquemas, es decir, se recomienda tener planos, imágenes, imágenes aéreas, fotografías sobre los cuales sea posible realizar los esquemas de análisis. En el caso de que dicha información pues sea insuficiente, se le recomienda al estudiante que debe elaborar modelos tridimensionales del entorno y del lugar, por ejemplo, a través de algún programa de representación o a través de la maqueta, y eso pues va a complementar la información básica relacionada
al inicio del ejercicio y le va a permitir explicar de manera más clara y precisa el resultado de los análisis urbanos y de las determinaciones o decisiones de diseño que se tomaron frente al análisis del entorno. Para el desarrollo de este análisis y de la propuesta del esquema básico, no se necesita incluir un inventario de planimetría general, es decir, usos, llenos y vacíos, normativa o estructura ecológica, sino que sea el material base para analizar y reflexionar sobre las conclusiones resultantes de superponer todas las capas anteriormente mencionadas. El objetivo de este análisis de la escala urbana es definir las primeras consideraciones del proyecto a trabajar, como son temas de imagen urbana, accesos, posibles volumetrías y en general la solución de la propuesta de implantación, que es decir, el planteamiento del primer piso que implica la relación directa del proyecto con el entorno inmediato. Aquí mostramos de una manera muy sencilla la gráfica o un ejemplo de conexión de programas culturales con intervenciones barriales artísticas. Son esquemas muy sencillos que gráficamente, digamos, explican el detalle de algunas primeras ideas o la preconcepción de las ideas de lo que sucede en algunos de los escenarios urbanos y además explica pues una ruta o un recorrido específico. Entonces la estrategia de comunicación desde la gráfica es muy importante tenerla en cuenta. Se puede desarrollar a partir de dibujos o de esquemas sencillos. El esquema básico presenta de forma esquemática y sencilla esas primeras determinaciones del proyecto, donde se integran la escala urbana y la escala arquitectónica y que son precisamente el resultado de los análisis urbanos explicados anteriormente, entre los cuales pues pueden estar incluidas la definición de accesos vehiculares y peatonales, localización de volumetrías, formas urbanas, relaciones formales con los vecinos, primeras estrategias bioclimáticas, relaciones visuales y físicas con elementos naturales o elementos del contexto, incidencia solar, viento, zonificación, programa arquitectónico, etc. Dentro de la propuesta de configuración general del proyecto a través del esquema básico, se pueden incluir elementos analizados en los referentes anteriormente vistos, y también se pueden incluir elementos de valor histórico, estético o simbólico representativo del lugar o del contexto, además de pensar o de plantear la manera como una manifestación cultural o un patrimonio cultural tangible o intangible va a estar representado en los elementos de la propuesta. Estos elementos pueden considerarse o pueden plantearse desde las formas, los espacios, las materialidades, la organización de elementos, secuencias, composiciones. Al incluir estos elementos desde el esquema básico va a permitir que se consideren como la base del diseño y no como un elemento añadido al final del proceso. El desarrollo de la propuesta volumétrica permitirá mostrar la relación entre los espacios o volúmenes, las estrategias bioclimáticas, la relación de proporciones, relación con el entorno, ya sea los vecinos, espacio público, volúmenes preexistentes y la aplicación de la normativa en cuanto a altura, índices de ocupación, índices de construcción, aislamientos o retrocesos. También se deberán tener en cuenta las condiciones de los perfiles viales, la relación de los umbrales, los espacios de transición entre el exterior y el interior del edificio, el lenguaje o la materialidad del edificio, y cada uno de esos elementos identificados anteriormente pues son el resultado de un ejercicio complejo de búsqueda de opciones que puedan registrarse o elaborarse en una bitácora. Aquí tenemos precisamente, pues hemos venido presentando el proceso de implantación y desarrollo volumétrico de acuerdo a las condiciones urbanas para la configuración de espacios, tanto para la ciudad como para el proyecto mismo. Aquí presentamos ejemplos de esquemas básicos de análisis bioclimáticas con relación con otros elementos del entorno. De manera gráfica pues muestran cuáles sería, digamos, por ejemplo, la aplicación de la carta solar con respecto a la volumetría o a la localización del edificio, algunas identificación de las corrientes de aire y demás elementos bioclimáticos que nos permiten tomar decisiones frente a la implantación o al desarrollo del proyecto.
Aquí vemos nuevamente un ejemplo de análisis solar, vemos un esquema de zonificación interna y una propuesta volumétrica en donde se evidencian, como mencionábamos anteriormente, pues proporciones, lenguajes, materialidad, juego de llenos y vacíos, manejo del primer piso, del piso de acceso y espacio público. Aquí tenemos ejemplos de análisis y esquemas de distribución de espacios con respecto a la orientación solar, incluidas algunas estrategias bioclimáticas. Entonces se muestra en una planta muy sencilla en general las condiciones del entorno inmediato y una serie de anotaciones en donde expresan cuáles son las decisiones de diseño que se van tomando. Aquí presentamos más esquemas de análisis de zonificaciones, de estrategias bioclimáticas y de las condiciones de fitotectura que se van a establecer en el proyecto, de acuerdo a las necesidades y a la distribución de los espacios. Aquí tenemos el desarrollo gráfico de los esquemas de articulación entre los diferentes espacios planteados en el programa arquitectónico preliminar. Nuevamente identificamos otras opciones de desarrollo de esquemas de articulación de acuerdo a las relaciones entre los espacios, producto del programa arquitectónico planteado. Si ustedes ven, de acuerdo a la complejidad del programa, pues se van a establecer asimismo las consideraciones para el esquema de distribución y de articulación de los espacios. Aquí tenemos ejemplos de esquemas de zonificación de los proyectos. Estos esquemas muestran las relaciones de organización, relaciones interformales y permite tener una visión del programa arquitectónico en relación con la volumetría y espacios de la propuesta. Aquí tenemos ya algunos ejemplos de propuestas volumétricas. Estas propuestas o este desarrollo de volumetría inicial a nivel de esquema básico permite ver las relaciones interformales de la propuesta y de esta con los elementos del entorno. Podemos ya definir algunos umbrales, espacios de transición y proporciones. Bueno, y aquí vemos de una manera muy sencilla cómo inicia o cómo se desarrolla el proceso compositivo y de relación volumétrica de un proyecto esquinero en relación con las distintas consideraciones. Entonces, de manera muy gráfica se está mostrando este proceso de diseño y al final pues hay una perspectiva del espacio exterior o del espacio de acceso planteado a partir del proyecto.